Así piensan los mexicanos. Ya regresamos, las 7:49. Antes de darle paso a Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, Ángel Ponce en Facebook nos dice que la pluma a la que me refiero se llama Varenka. Yo no sabía. No. Mira, no Adrián Villegas, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Diario Bueno, se aprende y de nuestros radioescuchas y televidentes mucho más. Definitivamente e indudablemente todos los días tenemos que aprender cosas nuevas de las personas que nos informan de cosas que no sabíamos. Exactamente, pues es difícil ser todólogo, ¿no? Sí, es muy difícil. Es imposible. De hecho, sí. O sea, decía mi abuela que el que pretende saber de todo termina por no entender de nada. Pero Era claro. un dicho de mi abuela, ¿no? No, Entonces, bueno, pues, nunca mejor escuchado y mencionado. Oye, Adrián, llevaste todo esto de las encuestas, fue una telenovela y hoy el final es, al final solo queda la frialdad de los números. ¿Cómo ves? Ahora me volví un poco Muy a poeta. los recuerdos, no básicamente para mí el mejor narrador de béisbol que ha existido, al menos en la época en que yo me gusta el béisbol, desde los 7 años, que fue el Mago Septién. El Mago Septién cuando caía el último out. Decía, al final solo queda la frialdad de los números. Y hoy vamos a hablar de la frialdad de los números, o sea, de qué es lo que nos quedó, Jaime, pues para cerrar, digamos, este ciclo electoral que gracias a Te vi con Ciro, felicidades. Bueno, pues ahí estamos, o sea, lamentablemente para muchas cosas, ¿no? Pues en fin, hay que hacer estos recuentos, bueno, ¿no? Para bien o para mal. Y bien Ciro, la verdad, porque dio seguimiento y le dio voz a todos. Sí, eso todos, siempre es muy importante de Ciro y de tu persona, de todos los comunicadores. Y bueno, mira, quiero empezar con la lámina número 2, si nos ayuda la gente en nuestra área de producción. Estas fueron las últimas agregaciones publicadas. Se recordará todo tu auditorio que estuvimos hablando no de casas encuestadoras, sino de agregadoras a lo largo de todas las sesiones. Y que estos datos ya no pudimos darlos porque son los datos del miércoles de la semana de las elecciones. Y nosotros tenemos estas participaciones los sábados. Un poco nada más para recordar a las personas que nos están escuchando por radio, cómo andaban las cinco casas o agregadoras que tuvimos de estos durante estos tiempos. Para Andrés Manuel, me voy a concentrar en Andrés Manuel y en Anaya. Andrés Manuel terminaron Bloomberg, que se llama Barómetro Bloomberg, con 51 puntos. Eso estaba hablando. Barómetro Bloomberg, 51 puntos para Andrés Manuel. Oráculos 48.5, GP Polls 49.5, Numérica 49, El País 49. Parecidísimos los datos centrales de lo que se llama intervalos de confianza de cada una de estas agregadoras. Y para Ricardo Anaya, 25 para Bloomberg, 26 Oráculos, 25 para JP Polls, Numérica 26, El País 27. Voy a decir nada más como un dato curioso, pero que es interesante. A José Antonio Meade, Bloomberg 20, Oráculos 21, JP Polls 21, Numérica 21, El País 21. Parecería que el orden ahí estaba en todas las agregadoras, y lo que hicimos ahora para ti, Jaime, en este tu programa, fue a comparar estos resultados con los resultados del PREP. A ver. En este sentido, lo que hicimos, Jaime, en nuestra lámina número 3, en nuestra lámina número 3, pues tenemos los datos a julio 6, ya el conteo final. AMLO 53.2%, Anaya 22.3%, Meade 16.4%. Hay una diferencia con la mayor parte de las agregadoras que le estaban dando los 20 a Meade, y el Bronco con 5 y no registrados. Y el Bronco sí tiene su 2.9. gente, Es impresionante, o sea, 5%, o sea, de esta cantidad de millones que fuimos, son muchos. ¿Cuántos votamos? Personas, ¿63%? Aproximadamente 63%, exactamente. Entonces es muy grande. Para poderlos comparar rápidamente, le decimos al público, quitamos los no registrados y los nulos, y terminó con Andrés Manuel con 54.8%, Anaya 23%, José Antonio Meade con 16.9% y el señor Bronco con 5.3%. Entonces ahora vamos a hacer este interesante para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Esta lámina lo que nos dice son las diferencias, Jaime, que siempre serán las cosas, ¿no? En que la lámina número 4, las diferencias que siempre será, digamos, esta metro patrón con que los medios y las personas miden a las casas encuestadoras. ¿Qué tan lejos
quedaron el pronóstico de lo que fue, de lo que ocurrió, digamos, ¿no? Y si sobrepasaron o subestimaron. En este caso, en esta tabla, lo que vamos a ver es que el fenómeno generalizado, Jaime, es que todas las agregadoras que parten de diferentes encuestas subestimaron el porcentaje total que tuvo Andrés Manuel. En la que menos subestimó es el barómetro de Bloomberg, con menos 3.8 puntos porcentuales, y después las otras 6.3, 5.3, 5.8, 5.8. O sea, tuvimos un fenómeno muy interesante en donde, a diferencia del 2012, donde se sobreestimó la votación de Enrique Peña Nieto por las casas encuestadoras, ahora lo que tuvimos es un fenómeno de subestimación del voto final que tuvo Andrés Manuel. Y evidentemente, pues entonces los otros dos que venían en segundo y en tercer lugar resultaron sobreestimados ligeramente, 2%, 3%, 2%, 3%, hasta 4%, dependiendo de cada agregador. Y también es interesantísimo el ver que el más sobreestimado de todas las casas agregadoras fue José Antonio Meade, 3-1, 4-1, 4-1, 4-1 y 4-1. ¿Qué quiere decir esto a final de cuentas, la lectura de todo esto, Jaime? Que la disputa por el segundo lugar era clave para tratar de intentar que se diera, ¿no?, el voto útil. Pero no pudieron, ninguno de estos termina, de ellos dos, termina por quedar claramente diferenciado, y eso inhibe probablemente este voto útil. Así que, pues en general... Pero veía un análisis ayer, Adrián, sí, que ni sumados, ya estoy poniendo ahí dentro de los... ni sumados Ricardo Anaya, ni Meade, ni el Bronco ganaban. Claro, ¿no? Porque lo que tuvimos es un 54, 53 y fracción realmente, y no podía hacer esto así. Y bueno, la última nada más, nuestra última lámina rápidamente, la lámina número 5, Jaime, es aquí donde también hubo una cuestión muy grande, peor que en el 2012, es la distancia entre primero y segundo lugar. La distancia entre primero y segundo lugar, la real, fue 31.8 puntos, ya con el PREP ajustado, y lo que vemos es que se quedaron cortos, con 26 puntos, 22.5. ¿Cuánto fue? 31.8, y todas se quedaron cortos en esta estimación. La que menos corto se quedó es la de Bloomberg. Así que, bueno, ese es el trabajo de las agregadoras. Entran realmente a la escena en este año, y yo creo que las vamos a seguir Vamos viendo. a una pausa y regresamos con una reflexión de los números, por favor. Claro que sí. Vamos a pausa, volvemos con Adrián Villegas. Estamos de vuelta a las 8 en punto, es el tiempo del centro del país. Estamos platicando con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, con este ejercicio que hizo, porque desde su conocimiento, más de 30 años de estar al frente de empresas que pues están muy al tanto de lo que ocurre con lo que hacemos, lo que decidimos, lo que pensamos como sociedad. Bueno, pues Adrián Villegas nos llevó un ejercicio muy interesante. Nos comenzó a platicar de lo que se veía, ¿no?, en las encuestas. Así es, las distintas encuestas, ¿no? Muy al principio. A acotar, o bueno, señalar las diferencias, ver las letras chiquitas en cuestión de los que no contestaron, los que no respondieron, los voto oculto, todo eso que está alrededor de las encuestas. Así es, sí, así es, Jaime. Pues bueno, sí, rápidamente, gracias a ti que nos has permitido platicar un poco más a fondo de lo que está detrás de las encuestas, o sea, para que un poco el público pueda entender más esto, porque a final de cuentas el gran público lo que observa son los datos de las portadas de los diarios, los datos en donde simplemente dice 38, 21, 22, y es como si fuera un marcador, ¿no? O sea, un marcador, y no es necesariamente 2 goles contra un gol, ¿no? Oye, ¿y la encuesta para el ganador le lleva más votantes? ¿Y para el perdedor le lleva a unas sensación de, pues ya para qué voto por él si no va a ganar? Mira, esa es una gran pregunta, es de las mejores preguntas que siempre hay alrededor. ¿Qué tanto influyen en el ánimo del elector a estas cuestiones? Bueno, yo te diría que en esta ocasión, que se esperaba que una vez que repuntara un segundo lugar, hubiera un supuesto voto útil para tratar de alcanzar al que no se quería que llegara, En este momento lo que parece haber ocurrido, más que haber este voto útil, lo que parece es más el efecto que en la literatura algunos dicen subirse al carro del ganador.
ya el ganador va muy adelante, etcétera. Pero esto no fue gratuito, Jaime. El clima social, y lo estuvimos platicando, Sí, mucho. el clima social era realmente de un resentimiento y de un deseo de castigo hacia el gobierno. Y aparte del cambio per se, el cambio se da porque la gente necesita algo, no está contenta con algo. Una alternativa diferente, ¿no? Una cuestión diferente. Y se presentaron dos, pero Anaya no puede, o sea, la disputa por el segundo lugar fue muy grande. Pero concluyendo desde el punto de vista de encuestador, estos números que arrojamos o que dicen las agregadoras nos indican que todavía hay mucho camino por recorrer para aprender, Jaime. O sea, tenemos la irrupción clara de las cuestiones telefónicas que en medida que haya mayor cobertura probablemente podrán funcionar mejor, que el método clásico sigue funcionando, el método de ir a las viviendas, que la gente tiene que contribuir un poco más con los encuestadores, Jaime, contestarles a los encuestadores, y que para mí en estos 30 años tenemos que seguir aprendiendo todos los días, Jaime, tenemos que seguir entendiendo al electorado, al clima social, pero digamos que en términos generales, a pesar de estas diferencias entre primero y segundo lugar que fueron muy, muy grandes en términos de que no se ajustaron a lo que realmente ocurrió, yo creo que en general, pues a mis colegas en su mayoría, bien, tenemos que seguir aprendiendo en esto, pero es conjunto, que también la población aprenda y haga un juicio justo de las cuestiones de las encuestas, y también que sigamos diferenciando las casas encuestadoras que florecen como hongos ante la humedad de una temporada electoral, y que no hay que hacerles caso, que son básicamente propaganda. Pues Adrián, ¿dónde pueden ver toda esta información? Todo esto hoy en mi Twitter, @AdriánEncuestas, ahí podemos seguir la conversación, obviamente tu Twitter, y pues bueno, muchas gracias por este tiempo de estarlo dedicando. Felicidades a mi queridísimo Adrián Villegas, aprendemos día con día, semana a semana con esta sección, y muchas gracias por brindarnos esta información y ayudarnos a entender la profundidad y lo importante que son las encuestas. Gracias, Adrián. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Oigan, hay información importante